El 10 de diciembre de 2022 se cumplen 75 años de la promulgación por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por eso, cada 10 de diciembre se celebra en el mundo entero el Día Internacional de los Derechos Humanos. La Declaración Universal es un documento histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano. Eso independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Está disponible en más de 500 lenguas y es el documento que más se ha traducido en todo el mundo. ¿Sabes qué papel jugó Cuba en la promulgación de la Declaración Universal de Derechos Humanos? ¿Sabes cómo una pequeña isla en el Caribe fue protagonista de este hecho? Mira este video hasta el final y ahí te enterarás. Cuba tuvo una decisiva participación en la redacción de lo que hoy conocemos como documentos claves para el Sistema Mundial de Protección de Derechos Humanos. Delegaciones cubanas fueron ponentes y artífices, por ejemplo, de la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre aprobada en Bogotá en 1948, unos meses antes de la Declaración Universal. La Declaración Americana de los Derechos del Hombre se convirtió en el primer documento internacional de derechos humanos y Cuba tuvo un aporte significativo en su redacción, sobre todo de la mano del eminente profesor de Derecho de la Universidad de La Habana y diplomático cubano Ernesto Digo. Por la activa participación de Cuba en la redacción de este tipo de convenios y acuerdos de derechos humanos, es que el primer borrador presentado ante el Consejo Económico y Social para servir de base a la Declaración Universal fue presentado por Cuba, de la mano del profesor Digo. Digo formó parte también de una delegación enviada por el presidente Ramón Grau en 1945 a la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz, celebrada en Chapultepec, México. Allí se evaluarían las llamadas propuestas de Dumbarton Oaks para una organización internacional general. Esas propuestas para conformar lo que sería después conocida como Organización de las Naciones Unidas fueron elaboradas por Estados Unidos junto a las grandes potencias. Sin embargo, la delegación cubana de la que formaba parte el propio Digo se negó a aceptar de forma irreflexiva el documento elaborado por los norteamericanos y ellos mismos elaboraron proyectos alternativos que fueron considerados en la reunión y enviados para formar parte de la discusión de otra conferencia importantísima que se celebró después, la de San Francisco. En la conferencia de San Francisco, celebrada entre el 25 de abril y el 26 de junio de 1945 en esa ciudad norteamericana, delegados de 50 países trabajaron en las propuestas de Dumbarton Oaks, el Acuerdo de Yalta y también las enmiendas propuestas por varios gobiernos, dentro de las que se encontraban las propuestas por Cuba. En la conferencia de San Francisco se terminó aprobando lo que hoy conocemos como la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la nueva Corte Internacional de Justicia. En esa conferencia, Ernesto Digo y la delegación cubana defendieron los puntos de vista esgrimidos previamente en Chapultepec. Dentro de sus posicionamientos destacaba su preocupación por limitar los poderes de las grandes potencias en la nueva organización mundial, pero también con el apoyo de Panamá y cabildeos realizados con Eleanor Roosevelt, ex primera dama norteamericana y representante de su país ante la conferencia, también lograron que se creara una comisión especial de derechos humanos. Esa comisión estaría presidida por la señora Roosevelt hasta el año 1952 y sería la génesis de lo que después se conocería como Comisión de Derechos Humanos y luego Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Una de las labores fundamentales de esa comisión, cuya creación fue propuesta por Cuba, fue la de redactar el proyecto definitivo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Recuerda que también puedes ayudarnos comprando pullovers como este o fundas de teléfono, bolsas, sudaderas con este y otros diseños que pronto estarán disponibles. Te dejo el link de nuestra tienda virtual aquí en la descripción. Toda esta labor de incidencia de Cuba en lo que serían los fundamentos del sistema global de derechos humanos permitió que fuera otro inminente cubano el que presentara a votación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 el proyecto definitivo de Declaración Universal redactado por la Comisión de los Derechos del Hombre. En el discurso de presentación del proyecto de declaración ante la Asamblea General, el cubano Guy Pérez de Cisneros recordó que había sido también la delegación cubana la que había inspirado la redacción definitiva de uno de los considerandos de la declaración. Aquel que reconoce que es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que los hombres y mujeres no se vean compelidos al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Recordó que ese considerando era el reflejo del espíritu de uno de los artículos de la Constitución cubana de 1940 que confería el derecho de resistencia adecuada contra la tiranía.
A 75 años de la aprobación de la Declaración Universal, la realización plena de todos los derechos humanos sigue siendo una aspiración mundial. Una aspiración en la que Cuba se inserta de forma protagónica. Entre otras cosas, porque a pesar de toda la tradición que nos precede, los cubanos y cubanas seguimos sufriendo el principal obstáculo que resaltaba aquí Pérez de Cisneros para la defensa de los derechos humanos: la existencia de una tiranía y de la ausencia de un Estado de Derecho. Gracias por tu atención, síguenos en Facebook, suscríbete a YouTube y si quieres apoyar nuestro trabajo puedes regalarnos unas estrellas en Facebook o hacernos una donación a esta cuenta de PayPal para que sigamos haciendo videos como este. Nos vemos.